El Gran Gatsby. Francis Scott Fitzgerald. Capítulo 7. Cuando la curiosidad acerca de Gatsby había alcanzado su apogeo, las luces de su casa no se encendieron un sábado por la noche y así terminó, tan oscuramente como empezara, su carrera de mítico anfitrión. Tardé bastante en darme cuenta de que los automóviles que torcían con aire expectante por la amplia avenida de grava solo se detenían un minuto y luego se alejaban malhumorados. Al ocurrírseme que quizá estuviese enfermo, me acerqué a preguntar. Un mayordomo desconocido con cara de maleante me miró de soslayo desde la puerta como si le pareciera sospechoso. ¿Es que el señor Gatsby está enfermo? No. Después de una pausa añadió señor a regañadientes. Hace tiempo que no lo veo y estaba preocupado. Dígale que el señor Carraway ha venido a verlo. ¿Quién ha dicho? Preguntó groseramente. Carraway. Carraway, de acuerdo, se lo diré. Bruscamente me dio con la puerta en las narices. Mi finlandesa me informó de que Gatsby había despedido a todos los criados de la casa, reemplazándolos por media docena de desconocidos que nunca iban al pueblo para dejarse sobornar por los proveedores y que en cambio encargaban moderadas cantidades de suministros por teléfono. El chico de la tienda de ultramarinos había corrido la voz de que la cocina parecía una posilga y la opinión general era que los recién llegados eran cualquier cosa menos sirvientes. Al día siguiente Gatsby me llamó por teléfono. ¿Se marcha de viaje?, le pregunté. No, muchacho. He sabido que ha despedido a todos los criados. Quería gente que no cotilleara. Daisy viene con bastante frecuencia, por las tardes. De manera que todo el caravasar se había venido abajo como un castillo de naipes ante la primera mirada desaprobadora de mi prima. Los de ahora son protegidos de Volsheim, hermanos y hermanas, todos ellos. Llevaban un pequeño hotel. Ya entiendo. Me llamaba a petición de Daisy. ¿Iría a almorzar a casa de los Buchanan al día siguiente? La señorita Baker también estaba invitada. Media hora después me telefoneó Daisy en persona y pareció aliviada al saber que había aceptado. Algo se preparaba. Y sin embargo yo no podía creer que fuesen a elegir aquella ocasión para hacer una escena. Especialmente la escena más bien horripilante que Gatsby había esbozado en su jardín. El día siguiente fue una de las últimas jornadas tórridas del verano y desde luego la más calurosa. Cuando mi tren salió del túnel para recibir los rayos del sol, únicamente la cálida sirena de la fábrica de galletas National rompía el hirviente silencio del mediodía. Los asientos de paja estaban al borde de la combustión. La mujer sentada a mi lado empapó delicadamente de sudor su blusa blanca. Luego, cuando el periódico se le humedeció entre los dedos, se abandonó desesperadamente al calor con un grito de desolación y el bolso hizo un ruido violento al caérsele al suelo. De su boca se escapó algo parecido a un jadeo. Recogí el bolso con una cansina inclinación y se lo devolví, sujetándolo con el brazo extendido por una de las esquinas para indicar mis buenas intenciones. Pero todos los presentes, incluida la mujer, sospecharon de mí de todas formas. ¡Qué calor!, iba diciendo el revisor a las personas que le resultaban familiares. Vaya tiempo, qué calor. ¿Qué le parece este calor?
¿Qué tal le sienta el calor? ¿Qué? A mí me devolvió el carnet de abonado con una mancha de sudor. ¿Era posible que con aquella temperatura se preocupara alguien de qué labios calenturientos besaba o de qué cabeza le humedecía el bolsillo del pijama a la altura del corazón? En el vestíbulo de la casa de los Buchanan corría una débil brisa que trajo el sonido del teléfono hasta la puerta donde Gatsby y yo esperábamos. El cuerpo del amo, rugió el mayordomo al descolgar el aparato. Lo siento, madame, pero no podemos suministrárselo. Ahora al mediodía está demasiado caliente para tocarlo. Lo que dijo en realidad fue: sí, me informaré. Dejó el auricular y vino hacia nosotros, con un ligero brillo de sudor en el rostro, para hacerse cargo de nuestros tiesos sombreros de paja. Madame les espera en el salón, exclamó, indicándonos innecesariamente la dirección con el brazo. Con aquel calor cada gesto superfluo era una afrenta a las reservas ordinarias de vitalidad. La habitación, bien protegida por toldos, estaba fresca y en penumbra. Daisy y Jordan yacían sobre un enorme sofá como ídolos de plata que sujetaran sus propios vestidos blancos para que no se los llevara la brisa cantarina de los ventiladores. «No podemos movernos», dijeron las dos al unísono. Los dedos morenos de Jordan, empolvados de blanco, descansaron por un momento sobre los míos. «¿Y el señor Thomas Buchanan, el atleta?», pregunté. Simultáneamente oí su voz, desabrida, apagada, ronca, en el teléfono del vestíbulo. Gatsby, en el centro de la alfombra carmesí, miraba a su alrededor fascinado. Daisy lo contempló y se echó a reír con su risa dulce y estimulante. De su pecho se alzó una nubecilla de polvos de tocador. «Corre el rumor», susurró Jordan, «de que es la chica de Tom la que está al teléfono». Guardamos silencio. La voz del vestíbulo subió de volumen con la irritación. «Muy bien, entonces, no le venderé el coche. No me he comprometido a nada con usted. Y en cuanto a molestarme con ese asunto a la hora de comer, no estoy dispuesto a tolerarlo». «Tiene tapado el teléfono», dijo Daisy cínicamente. «No es cierto», le aseguré. «Se trata de un negocio de verdad. Te lo digo porque estoy al corriente». Tom abrió la puerta de golpe, ocupó el hueco por un momento con su cuerpo musculoso y se precipitó en la habitación. «Señor Gatsby», le tendió la mano con antipatía bien disimulada. «Me alegro de verle. Nick». «Prepáranos una bebida fría», exclamó Daisy. Al salir su marido otra vez, mi prima se puso en pie, se acercó a Gatsby, hizo que inclinara la cabeza y lo besó en la boca. «Sabes que te quiero», murmuró. «Olvidas que hay una dama en la habitación», dijo Jordan. Daisy miró a su alrededor con aire escéptico. «Te dejo que beses a Nick». «Qué chica tan vulgar y descocada». «No me importa», exclamó Daisy, iniciando un zapateado sobre el piso de ladrillo de la chimenea. Luego se acordó del calor y volvió a sentarse con aire culpable en el sofá, en el mismo instante en que una niñera impecablemente almidonada hacía su entrada en el salón llevando de la mano a una niñita. «Cariñito mío, preciosísima», salmodió Daisy extendiendo los brazos. «Ven con tu mamá, que te quiere más que nadie». La chiquilla, al dejarla su niñera en libertad, cruzó corriendo la habitación y fue a restregarse tímidamente contra el vestido de su madre. «Cariño, preciosísima. ¿Te ha llenado mamá de polvos ese pelo tuyo tan bonito? Ahora ponte derecha y di, ¿cómo están ustedes?» Gatsby y yo nos agachamos sucesivamente y, aunque con alguna resistencia, la niña nos dio la mano. Después, Gatsby siguió mirando a la hija de Daisy con sorpresa. Creo que nunca había creído de verdad en su existencia. «Me he vestido antes de almorzar»,
dijo la niña, volviéndose ansiosamente hacia Daisy. Eso es porque tu mamá quería presumir de hija. Su rostro se inclinó hasta alcanzar el único pliegue que surcaba el cuellecito blanco de la niña. Bien mío, locura mía. Sí, admitió la niña calmosamente. Tía Jordan también lleva un vestido blanco. ¿Qué te parecen los amigos de mamá? Daisy hizo girar a la niña hasta situarla frente a Gatsby. ¿Te gustan? ¿Dónde está papaíto? No se parece a su padre, explicó Daisy. Se parece a mí. Tiene el mismo pelo y la misma forma de la cara. Se recostó de nuevo en el sofá. La niñera dio un paso adelante y extendió la mano. Vamos, Pami. Hasta luego, cariño mío. Con una mirada pesarosa hacia su madre, la niña, que estaba muy bien educada, tomó la mano de la niñera y salió por la puerta en el momento en que volvía Tom, seguido por un criado con 5 refrescos de ginebra, limón y soda en vasos con mucho hielo. Gatsby cogió el suyo. Sí que parecen frescos, dijo visiblemente tenso. Bebimos a grandes tragos ansiosos. He leído en algún sitio que el sol calienta más cada año que pasa, dijo Tom con tono afable. Parece que muy pronto la tierra caerá en el sol o, vamos a ver, es exactamente lo contrario. El sol está cada vez más frío. Venga fuera conmigo, le sugirió a Gatsby. Me gustaría que echase una ojeada a todo esto. Salí al porche con los dos. En el estrecho de color verde, inmóvil bajo el sol, una vela diminuta se arrastraba lentamente hacia el frescor del mar abierto. Los ojos de Gatsby la siguieron durante un momento. Luego alzó la mano y señaló hacia el otro lado de la bahía. Mi casa está exactamente frente a la suya. Eso tengo entendido. Alzamos los ojos por encima de los macizos de rosas y del césped recalentado y de las abundantes algas que aparecían a lo largo de la costa los días de canícula. Lentamente las blancas alas de la embarcación se deslizaban sobre el fresco límite azul del cielo. Más allá se extendía el ondulante océano y las islas innumerables y benditas. Eso es un buen ejercicio, dijo Tom, con un gesto afirmativo de la cabeza. Me gustaría pasar una hora en ese balandro. Almorzamos en el comedor convenientemente oscurecido contra el calor y bebimos alegría nerviosa junto con cerveza fría. ¿Qué va a ser de nosotros esta tarde?, exclamó Daisy. ¿Y mañana? ¿Y durante los próximos 30 años? No seas morbosa, dijo Jordan. La vida empieza de nuevo con el aire frío del otoño. Pero hace demasiado calor, insistió Daisy al borde de las lágrimas. Y todo resulta muy confuso. Vayámonos a Nueva York. Su voz se esforzaba por atravesar el calor, peleándose con él, dando forma a su insensatez. He oído hablar de convertir una cuadra en un garage, le estaba diciendo Tom a Gatsby, pero soy el primer hombre que ha transformado un garage en cuadra. ¿Quién está dispuesto a ir a Nueva York?, insistió Daisy. Los ojos de Gatsby flotaron en su dirección. «Ah», exclamó ella, «no le afecta el calor». Sus ojos se encontraron y se inmovilizaron solos en el espacio. Haciendo un esfuerzo, Daisy volvió a mirar hacia la mesa. «Nunca parece tener calor», repitió. Le había dicho que le quería y Tom Buchanan se dio cuenta. Su asombro no tuvo límites. Se le abrió un poco la boca, miró a Gatsby y luego otra vez a Daisy, como si acabara de reconocer a una vieja amistad. «Se parece al hombre del anuncio», continuó mi prima inocentemente. «¿Sabe a qué anuncio me refiero?» «De acuerdo», la interrumpió Tom, hablando muy deprisa. «Estoy perfectamente dispuesto a ir a Nueva York. En marcha, nos vamos todos a Nueva York».
Se puso en pie, los ojos todavía yendo y viniendo de Gatsby a su mujer. Nadie se movió. —Vamos. La voz se le descontroló un poco. —¿Qué demonios pasa? Si vamos a ir a Nueva York, pongámonos en marcha. Con una mano que le temblaba un poco por el esfuerzo que estaba haciendo para no estallar, se llevó el vaso de cerveza a los labios y lo apuró. La voz de Daisy nos obligó a ponernos en pie y a salir a la cegadora avenida de grava. —¿Nos marchamos ya? —protestó. —¿Así? ¿Sin dar tiempo a nadie de fumarse un cigarrillo? Todo el mundo ha fumado durante el almuerzo. Lo que queremos es divertirnos —le suplicó Daisy. Hace demasiado calor para enfadarse. Tom no contestó. —Como tú digas —dijo ella—. Vamos, Jordan. Subieron a arreglarse mientras nosotros, los varones, arrastrábamos los pies sobre la grava ardiente. La plateada curva de la luna flotaba ya en el cielo occidental. Gatsby empezó a hablar y luego cambió de idea, pero no antes de que Tom girara y se le quedara mirando, expectante. —¿Tiene aquí las cuadras? —preguntó Gatsby haciendo un esfuerzo. —Como a medio kilómetro carretera abajo. Una pausa. —No veo qué sentido tiene ir a Nueva York —exclamó Tom con violencia—. Cuando a las mujeres se les mete una idea en la cabeza... —¿No deberíamos llevarnos algo de beber? —nos gritó Daisy desde una ventana del piso alto. —Voy a coger whisky —contestó Tom entrando en la casa. Gatsby se volvió hacia mí completamente rígido. —No puedo decir nada en su casa, muchacho. Mi prima tiene una voz indiscreta, hice notar. Una voz llena de... Dudé un momento. Una voz llena de dinero, dijo Gatsby de repente. Así era. No lo había entendido hasta entonces. Estaba llena de dinero. Aquel era el encanto inagotable que subía y bajaba con su voz, su tintineo como de campanillas, la melodía de címbalos que había en ella. En lo alto del blanco palacio, la hija del rey, la muchacha de oro. Tom reapareció envolviendo una botella de litro con una toalla, seguido por Daisy y Jordan con unos sombreritos muy ajustados de tejido metálico y una capa ligera sobre el brazo. —¿Vamos todos en mi coche? —sugirió Gatsby. Tocó el cuero verde del asiento y comprobó que ardía. Debería haberlo dejado a la sombra. —¿Cómo es el cambio de velocidades? —preguntó Tom. —Normal. —Bien, coja usted mi coupé y déjeme conducir su coche. A Gatsby no le gustó aquella sugerencia. —Me parece que no tiene mucha gasolina. —Más que de sobra —dijo Tom alzando mucho la voz. Miró el indicador. —Y si me quedo sin gasolina, pararé en un drugstore. Hoy en día se puede comprar cualquier cosa en un drugstore. Se produjo una pausa después de aquella observación en apariencia sin sentido. Daisy miró a Tom frunciendo el entrecejo y una expresión indefinible, decididamente extraña y al mismo tiempo vagamente reconocible, consecuencia tan solo de una descripción, cruzó el rostro de Gatsby. —Vamos, Daisy —dijo Tom, empujándola con una mano hacia el coche de Gatsby. Voy a llevarte en esa carreta de circo. Abrió la portezuela, pero ella se escapó del círculo de su brazo. Llévate a Nick y a Jordan. Nosotros te seguiremos en el coupé. Se acercó a Gatsby tocándole la chaqueta con la mano. Jordan, Tom y yo nos subimos en el asiento delantero del coche de Gatsby. Tom hizo una prueba con aquellos mandos que no conocía y salimos disparados al calor opresivo, perdiendo enseguida de vista a los que dejábamos atrás. —¿Te has fijado? —preguntó Tom. —¿Fijado en qué? Me lanzó una mirada penetrante, dándose cuenta de que Jordan y yo debíamos de estar al tanto desde siempre. Cree que soy un estúpido, ¿no es cierto?
sugirió. Quizá lo sea, pero a veces tengo casi un sexto sentido que me dice lo que debo hacer. Quizá tú no lo creas, pero la ciencia... Se interrumpió un momento. La realidad inmediata le sorprendió, apartándolo del borde del abismo de las teorías. He hecho una pequeña investigación acerca de ese tipo, continuó. Podría haber profundizado más si hubiese sabido... ¿Quieres decir que has consultado a una médium?, preguntó Jordan humorísticamente. ¿Cómo? Desconcertado se nos quedó mirando mientras reíamos. ¿Una médium? Para preguntarle acerca de Gatsby. Acerca de Gatsby. No, eso no. Tan solo he llevado a cabo una pequeña investigación sobre su pasado. Y has descubierto que estudió en Oxford, dijo Jordan, procurando ser útil. Oxford. Su incredulidad era total. Y un cuerno. ¿Ese tipo tan cursi con un traje de color rosa? Y sin embargo estudió en Oxford. Oxford, Nuevo México, respondió Tom con una risotada despreciativa. O algo parecido. Dime, Tom, si eres tan snob, ¿por qué le has invitado a comer?, preguntó Jordan enfadada. Daisy es quien le ha invitado. Le conoció antes de que nos casáramos. Dios sabe dónde. Estaban desapareciendo los efectos de la cerveza y eso nos volvía irritables a todos. Al darnos cuenta, fuimos un buen rato en silencio. Luego, cuando los descoloridos ojos del doctor T.J. Eckleburg aparecieron carretera adelante, recordé la advertencia de Gatsby sobre la gasolina. Tenemos bastante para llegar a Nueva York, dijo Tom. Pero hay una gasolinera ahí mismo, protestó Jordan. No quisiera que se nos parase el coche con este calor de horno. Tom hizo funcionar los dos frenos enfadado y resbalamos hasta un terraplén algo en cuesta y polvoriento debajo del letrero de Wilson. Al cabo de un momento, el propietario, ojeroso, salió del interior de su establecimiento y se quedó contemplando el coche. «Pónganos gasolina», le gritó Tom de muy malos modos. ¿Para qué se cree que nos hemos parado? ¿Para admirar el panorama? Estoy enfermo, dijo Wilson sin moverse. He estado enfermo todo el día. ¿Qué le pasa? Me he quedado sin fuerzas. ¿Entonces me sirvo yo mismo?, preguntó Tom. Por teléfono no parecía que le pasara nada. Wilson abandonó con dificultad la sombra y el apoyo del marco de la puerta y, respirando entrecortadamente, quitó el tapón del depósito. A la luz del sol, su rostro tenía un color verdoso. No era intención mía molestarle durante el almuerzo, dijo, pero necesito urgentemente algún dinero y me preguntaba qué iría usted a hacer con su automóvil viejo. ¿Qué tal le parece este?, preguntó Tom. Lo compré la semana pasada. Es un bonito coche amarillo, dijo Wilson mientras se esforzaba con la manivela del surtidor. ¿Le gustaría comprarlo? Ojalá. Wilson sonrió débilmente. Pero sí que podría ganar algún dinero con el otro. ¿Para qué necesita dinero tan de repente? Llevo demasiado tiempo aquí. Quiero marcharme. Mi esposa y yo queremos irnos al oeste. ¿Su mujer quiere irse?, exclamó Tom sorprendido. Lleva 10 años hablando de ello. Wilson se apoyó un momento en el surtidor, resguardándose los ojos con una mano. Y ahora se irá tanto si quiere como si no. Voy a llevármela de aquí. El coupé pasó a nuestro lado dejando una nube de polvo y la visión momentánea de una mano que saludaba. ¿Qué le debo?, preguntó Tom con voz áspera. En los 2 últimos días me he enterado de que pasa algo raro, explicó Wilson. Por eso le he molestado con el asunto del coche. ¿Qué le debo? $1.20.
El calor que nos golpeaba sin descanso empezaba a tontarme y tuve un momento de angustia antes de comprender que, por el momento, sus sospechas no habían recaído en Tom. Wilson había descubierto que Myrtle llevaba una segunda vida en un mundo distinto y el golpe le había hecho enfermar. Lo miré primero a él y luego a Tom, que había hecho un descubrimiento similar hacía menos de una hora, y se me ocurrió que no existía entre los hombres diferencia tan profunda, ni por la inteligencia ni por la raza, como la diferencia entre los enfermos y los sanos. Wilson estaba tan enfermo que parecía culpable, imperdonablemente culpable, como si acabara de dejar preñada a alguna pobre chica. «Voy a venderle el coche», dijo Tom. «Se lo mandaré mañana por la tarde». Aquel lugar resultaba siempre vagamente inquietante, incluso con la cegadora luz de las primeras horas de la tarde, y sentí la necesidad de volver la cabeza como si hubiera recibido un aviso de que tenía algo detrás. Sobre los montones de cenizas, los gigantescos ojos del doctor T.J. Eckleburg se mantenían en vela, pero noté, al cabo de un momento, que también otros ojos nos contemplaban desde menos de 6 metros de distancia. En una de las ventanas situadas sobre el garage, los visillos se habían movido un poco hacia un lado y Myrtle Wilson miraba en dirección al coche. Estaba tan absorta que no se daba cuenta de que alguien la observaba, y en su rostro aparecía una emoción tras otra, como objetos que surgieran lentamente en una fotografía al revelarla. Su expresión resultaba curiosamente familiar. Era una expresión que yo había visto con frecuencia en rostros de mujeres, pero que en la cara de Myrtle Wilson parecía absurda e inexplicable, hasta que me di cuenta de que sus ojos, dilatados por el terror de los celos, no estaban fijos en Tom, sino en Jordan Baker, a quien había confundido con Daisy. No hay desconcierto comparable con el de una mente sin complicaciones, y mientras nos alejábamos del garaje de Wilson, Tom sentía los violentos latigazos del pánico. Su esposa y su amante, hasta una hora antes seguras e íntegras, se le escapaban de las manos a toda velocidad. El instinto le hizo pisar el acelerador con el doble propósito de adelantar a Daisy y de dejar atrás a Wilson, y nos lanzamos hacia Astoria a 80 kilómetros por hora hasta que, entre los pilares como patas de araña del puente elevado, alcanzamos a ver el cupé de color azul que avanzaba sin prisa. Los grandes cines alrededor de la calle 50 están a muy buena temperatura, sugirió Jordan. Me encanta Nueva York en las tardes de verano cuando se ha marchado todo el mundo. Hay algo muy sensual en todo ello. Una madurez casi excesiva, como si fueran a caerte en las manos todo tipo de frutas extrañas. La palabra sensual logró inquietar aún más a Tom, pero antes de que pudiera inventar una objeción, el cupé se detuvo y Daisy nos indicó que nos parásemos a su lado. «¿A dónde vamos?», exclamó. «¿Qué tal si fuéramos al cine?». «Hace demasiado calor», se quejó Daisy. «Id vosotros. Nosotros daremos una vuelta y nos reuniremos después en alguna esquina». Con un esfuerzo su ingenio alzó débilmente la cabeza. «Seré el individuo que esté fumando 2 cigarrillos». «No podemos discutirlo aquí», dijo Tom con impaciencia, mientras detrás de nosotros un camión lanzaba un bocinazo que era toda una maldición. «Seguidme hasta el lado sur del Central Park frente a la plaza». Tom volvió varias veces la cabeza buscando el cupé, y si se retrasaba por causa del tráfico, disminuía la velocidad hasta que volvía a verlo. Creo que tenía miedo de que su mujer y Gatsby se metieran por una calle transversal y desaparecieran para siempre de su vida. Pero no lo hicieron, y todos juntos dimos el paso mucho menos explicable de alquilar el salón de uno de los apartamentos del Hotel Plaza.
No recuerdo el contenido de la prolongada y tumultuosa discusión que concluyó con nuestra presencia conjunta en aquella habitación, a pesar de que conservo un recuerdo muy preciso de que en su transcurso los calzoncillos insistían en treparme por las piernas como una serpiente húmeda y que de vez en cuando gotas de sudor me corrían fríamente por la espalda. La idea nació de una sugerencia de Daisy, que quería alquilar 5 cuartos de baño para darnos baños fríos, sugerencia que luego se hizo más realista al pedir un sitio para bebernos un julepe de menta. Todos dijimos una y otra vez que era una idea absurda. Todos hablamos al mismo tiempo con un conserje desconcertado y creímos, o fingimos creer, que resultábamos muy divertidos. La habitación era grande y sofocante, y aunque ya eran las 4, abrir las ventanas solo sirvió para que entrara una ráfaga de calor vegetal procedente de Central Park. Daisy se puso delante del espejo, de espaldas a nosotros, y empezó a peinarse. «Es un apartamento de mucho postín», susurró Jordan respetuosamente, y todo el mundo se echó a reír. «Abrid otra ventana», ordenó Daisy sin volverse. «Ya no hay más». «Entonces será mejor telefonear pidiendo un hacha». «Lo que hay que hacer es olvidarse del calor», dijo Tom malhumorado. «Lo haces 10 veces peor quejándote de él». Sacó la botella de whisky de la toalla que la envolvía y la puso encima de la mesa. «¿Por qué no la deja en paz, muchacho?», señaló Gatsby. «Usted es el que ha querido venir a la ciudad». Hubo un momento de silencio. La guía del teléfono se soltó del gancho donde estaba colgada y cayó con gran estrépito al suelo, lo que hizo que Jordan susurrase: «Discúlpenme». Pero esta vez no rió nadie. Me ofrecí a recogerla. «Ya la tengo». Gatsby examinó el cordel roto, murmuró con aire absorto y dejó la guía sobre una silla. «Su expresión favorita, ¿no es cierto?», dijo Tom con voz cortante. «¿A qué se refiere?» «Eso de llamarle a todo el mundo muchacho. ¿Dónde lo aprendió?» «Óyeme bien, Tom», dijo Daisy volviéndose. «Si vas a hacer alusiones personales, no me quedaría aquí ni un minuto más. Haz el favor de pedir que suban hielo para el julepe de menta». En el momento en que Tom descolgaba el teléfono, el calor comprimido estalló, transformándose en sonidos, y empezamos a escuchar los solemnes acordes de la marcha nupcial de Mendelssohn procedentes del salón de baile situado abajo. «¿Cómo es posible casarse con este calor?», exclamó Jordan melancólicamente. «Pues yo me casé a mediados de junio», recordó Daisy. «Louisville en julio. Alguien se desmayó». «¿Quién fue, Tom?» «Biloxi», contestó él lacónicamente. «Un individuo llamado Biloxi. Blocks Biloxi, fabricante de cajas, en serio, y natural de Biloxi, en Tennessee». «Lo llevaron a mi casa», añadió Jordan, «porque vivíamos muy cerca de la iglesia, y se quedó 3 semanas, hasta que papá le dijo que tenía que marcharse. Al día siguiente murió papá». Un momento después, y como si hubiera podido sonar irreverente, explicó: «Una cosa no tuvo nada que ver con la otra». «Yo conocía a un Bill Biloxi, que era de Memphis», intervine. «Primo suyo. Me aprendí la historia de la familia en aquellas 3 semanas, y me regaló un palo de golf de aluminio que aún sigo usando». Abajo había cesado la música al empezar la ceremonia, y ahora subió hasta la ventana un prolongado vitoreo seguido por gritos intermitentes de «sí», coronados por una explosión de jazz al empezar el baile. «Nos estamos haciendo viejos», dijo Daisy. «Si fuésemos jóvenes, nos levantaríamos y bailaríamos». «Acuérdate de Biloxi», le advirtió Jordan. «¿Dónde lo conociste, Tom?» «Biloxi». Tom se concentró haciendo un esfuerzo.
No lo conocía. Era amigo de Daisy. No es cierto, protestó mi prima. No lo había visto nunca. Vino a la boda en un coche particular. Bueno, pues dijo que te conocía. Dijo que se había criado en Louisville. Asa Bird apareció en el último minuto y preguntó si teníamos sitio para él. Jordan sonrió. Probablemente quería volver a casa de gorra. A mí me dijo que era presidente de vuestro curso en Yale. Tom y yo nos miramos desconcertados. ¿Biloxi? En primer lugar, no teníamos presidente. El pie de Gatsby tamborileó unos instantes intranquilo y Tom se le quedó mirando de repente. Por cierto, señor Gatsby, tengo entendido que se graduó usted en Oxford. No exactamente. Sí, tengo entendido que fue a Oxford. Sí, fui allí. Una pausa. Luego la voz incrédula e insultante de Tom. Sin duda en la misma época en que Biloxi fue a Yale. Otra pausa. Un camarero llamó a la puerta y entró con menta machacada y trozos de hielo, pero ni su gracias ni el suave ruido de la puerta al cerrarse consiguieron romper el silencio. Aquel importante episodio de la vida de Gatsby iba por fin a aclararse. Ya le he dicho que fui allí, repitió Gatsby. Le he oído, pero me gustaría saber cuándo. En 1919. Solo estuve 5 meses y nunca llegué a graduarme. Tom miró a su alrededor para ver si los demás reflejábamos su misma incredulidad, pero todos mirábamos a Gatsby. Fue una oportunidad que dieron algunos de los oficiales americanos después del armisticio, continuó. Podíamos ir a cualquiera de las universidades de Inglaterra o de Francia. Sentí deseos de levantarme y darle palmadas en la espalda. Acababa de tener una renovación de mi completa fe en él, similar a otras anteriores. Daisy se puso en pie sonriendo débilmente y se acercó a la mesa. Descorcha el whisky, Tom, ordenó, y te haré un julepe de menta. Luego ya no te sentirás tan estúpido. Mira la menta. Espera un instante, cortó Tom. Quiero hacerle una pregunta más al señor Gatsby. Como guste, dijo Gatsby cortésmente. ¿Quiere explicarme qué tipo de problema está tratando de crear en mi casa? Por fin se iba a hablar a cara descubierta y Gatsby se alegró. No está creando ningún problema. Daisy paseó los ojos desesperada del uno al otro. Eres más bien tú. Haz el favor de controlarte un poco. Controlarme, repitió Tom con incredulidad. Supongo que la última moda es quedarse sentado y permitir que un don nadie, salido de no se sabe dónde, le haga el amor a tu mujer. Pues si es esa la idea, no cuentes conmigo. Ahora todo el mundo empieza por despreciar la vida de familia y las instituciones familiares, y acto seguido lo tiran todo por la borda y acaban permitiendo que los negros se casen con los blancos. Animado por sus apasionadas incoherencias, ya se veía resistiendo en solitario en la última barrera de la civilización. Aquí todos somos blancos, murmuró Jordan. Sé que no soy una persona muy conocida, no doy grandes fiestas. Supongo que es preciso convertir la propia casa en una posilga para tener amigos en el mundo moderno. A pesar de mi indignación, compartida por los demás, sentía grandes tentaciones de echarme a reír cada vez que Tom abría la boca. El cambio de libertino a puritano era demasiado espectacular. Pues yo tengo algo que decirle, muchacho, comentó Gatsby. Pero Daisy adivinó sus intenciones. No, por favor, le interrumpió con aire desamparado. Por favor, vámonos todos a casa. ¿Por qué no nos vamos todos a casa? Excelente idea, dije, poniéndome en pie. Vamos, Tom, a nadie le apetece tomar una copa. Quiero saber qué es lo que tiene que decirme el señor Gatsby.
Su mujer no le quiere, dijo Gatsby. Nunca le ha querido. Me quiere a mí. Está loco, exclamó Tom maquinalmente. Gatsby se puso en pie de un salto lleno de animación. Nunca le ha querido, ¿se entera? Exclamó. Se casó con usted porque yo era pobre y estaba cansada de esperarme. Fue una terrible equivocación, pero, en realidad, nunca ha querido a nadie más que a mí. Al llegar a aquel punto, Jordan y yo tratamos de irnos, pero Tom y Gatsby compitieron en firmeza al insistir en que nos quedáramos, como si ninguno de los dos tuviera nada que ocultar y fuese un privilegio participar vicariamente en sus emociones. Siéntate, Daisy. Tom procuró, aunque sin éxito, dar un tono paternal a sus palabras. ¿Qué es lo que ha pasado? Quiero saberlo todo. Ya le he dicho lo que ha pasado, dijo Gatsby. Durante 5 años, y usted no lo sabía. Tom se volvió bruscamente hacia Daisy. ¿Llevas 5 años viendo a este individuo? Viendo no, dijo Gatsby. No nos era posible estar juntos. Pero los dos nos queríamos durante todo ese tiempo y usted no lo sabía, muchacho. Ah, bueno, es eso todo. Tom tamborileó en el brazo del sillón a la manera de los clérigos y luego se recostó en el asiento. Está completamente loco, explotó al cabo de un momento. No puedo hablar de lo que sucedió hace 5 años porque no conocía a Daisy entonces. Pero que me ahorquen, si entiendo cómo llegó usted a menos de 1 kilómetro de ella, si no es porque traía el pedido de la tienda por la puerta de servicio. Todo lo demás es una mentira como una casa. Daisy me quería cuando se casó conmigo, y me sigue queriendo ahora. No, dijo Gatsby moviendo la cabeza. Sí que me quiere. El problema es que a veces se le meten unas ideas muy estúpidas en la cabeza y no sabe lo que está haciendo. Asintió con la cabeza juiciosamente. Y lo que es más, también yo quiero a Daisy. De vez en cuando echo una cana al aire y hago el imbécil, pero siempre acabo por volver, y en el fondo de mi corazón la quiero todo el tiempo. Eres repugnante, dijo Daisy. Se volvió hacia mí y su voz, bajando toda una octava, llenó la habitación de apasionado desprecio. ¿Sabes por qué nos fuimos de Chicago? Me sorprende mucho que no te obsequiaran con la historia de aquella pequeña escapada. Daisy, todo eso ha terminado, dijo Gatsby con gran convicción, avanzando hasta situarse a su lado. Ya no tiene la menor importancia. Dile la verdad, que nunca le has querido y que todo eso se ha borrado para siempre. Ella lo miró sin verlo. ¿Cómo podría quererlo? Nunca lo has querido. Daisy vaciló. Nos miró a Jordan y a mí con una especie de súplica, como si finalmente se diera cuenta de lo que estaba haciendo y como si nunca, durante todo aquel tiempo, hubiese querido hacer nada en absoluto. Pero ya estaba todo hecho. Era demasiado tarde. Nunca lo quise, dijo con visible dificultad. ¿Ni siquiera en Capiolani? Preguntó Tom de repente. Tampoco. Desde el salón de baile subían hasta nosotros sofocantes acordes en sordina, junto con bocanadas de aire caliente. ¿Ni aquel día que te llevé en brazos desde el punch bowl para que no te mojaran los pies? Había una ronca ternura en su tono de voz. No sigas, por favor. La voz de Daisy era fría, pero había desaparecido el rencor. Miró a Gatsby. Ya está, Jay, dijo, pero le temblaba la mano al tratar de encender el cigarrillo. De repente tiró el pitillo y la cerilla encendida sobre la alfombra. Pides demasiado, le gritó a Gatsby. Ahora te quiero a ti, ¿no te basta? No puedo cambiar el pasado. Empezó a sollozar desconsoladamente. Lo quise en otro tiempo, pero también te quería a ti.
Gatsby cerró los ojos y volvió a abrirlos. ¿También me querías a mí?, repitió. Hasta eso es mentira, dijo Tom brutalmente. Ni siquiera sabía que estaba usted vivo. ¿Cómo quiere que se lo diga? Hay cosas entre Daisy y yo que usted no sabrá nunca, cosas que ninguno de los dos podremos olvidar por muchos años que pasen. Aquellas palabras parecieron tener en Gatsby el efecto de una dentellada. Quiero hablar con Daisy a solas, insistió. Ahora está muy nerviosa. A solas tampoco podré decir que nunca he querido a Tom, reconoció ella con voz lastimera. No sería verdad. Claro que no sería verdad, corroboró Tom. Daisy se volvió hacia su marido. Como si a ti te importara. Por supuesto que me importa, y de ahora en adelante voy a cuidar mucho mejor de ti. No ha entendido usted nada, dijo Gatsby, que empezaba a sentirse invadido por el pánico. Ya no cuidará más de ella. ¿No? Tom abrió mucho los ojos y se echó a reír. Ahora podía permitirse el lujo de no perder el control. ¿Y eso por qué? Porque Daisy le va a abandonar. Tonterías. Pues lo voy a hacer, dijo ella haciendo un gran esfuerzo. No me abandonarás. Las palabras de Tom cayeron de repente sobre Gatsby. Y desde luego, no por un vulgar estafador que tendría que robar el anillo que te pusiera en el dedo. No estoy dispuesta a soportarlo, gritó Daisy. Vayámonos, por favor. Porque, vamos a ver, ¿quién es usted si puede saberse? Volvió Tom a la carga. Uno de esos tipos que andan por ahí con Mayer Wolsheim. Eso por lo menos sí que lo sé. He investigado un poquito en sus asuntos y mañana profundizaré más. Haga lo que guste, muchacho, dijo Gatsby sin perder la calma. Me enteré de para qué servían sus drugstores. Se volvió hacia nosotros y habló muy deprisa. Gatsby y ese tal Wolsheim compraron no sé cuántos drugstores de mala muerte aquí y en Chicago y vendían alcohol etílico como si fuera una de esas medicinas que no necesitan receta. Una de sus pequeñas proezas. Me pareció un contrabandista de bebidas la primera vez que lo vi. Y no andaba muy descaminado. ¿Qué tiene de extraordinario?, dijo Gatsby cortésmente. A su amigo Walter Chase el orgullo no le impidió asociarse con nosotros. Y usted lo dejó en la estacada, ¿no es cierto? Dejó que pasara un mes en la cárcel de Nueva Jersey. Dios, tendría que oír a Walter hablar de usted. Vino a nosotros sin un céntimo. ¿No le pareció mal ganarse algún dinero, muchacho? No me llame muchacho, gritó Tom. Gatsby no dijo nada. Walter también podría haberle puesto en un aprieto con el asunto de las apuestas, pero Wolsheim le amenazó para que se callara la boca. Aquella expresión extraña y al mismo tiempo reconocible que yo le había visto en otra ocasión apareció de nuevo en el rostro de Gatsby. Ese negocio de los drugstore era una cosa de poca monta, continuó Tom lentamente. Pero ahora tiene usted algo entre manos de lo que Walter no se atreve a hablarme. Miré a Daisy, que contemplaba aterrada a Gatsby y a su marido, y luego a Jordan, que sostenía en equilibrio sobre la barbilla un objeto que requería toda su concentración, aunque fuese invisible. Luego me volví hacia Gatsby y su expresión me sobresaltó. Daba la impresión, y digo esto con el mayor desprecio imaginable por los parloteos calumniosos escuchados en su jardín, de haber matado a un hombre. Por un instante la expresión de su cara podría describirse de esa manera tan fantástica. La expresión desapareció y Gatsby empezó a hablar acaloradamente con Daisy, negándolo todo, defendiendo su nombre contra acusaciones que nadie había hecho. Pero con cada nueva palabra mi prima se iba ensimismando cada vez más, de manera que Gatsby terminó por renunciar. Solo el antiguo sueño siguió debatiéndose mientras pasaba la tarde,
tratando de tocar lo que ya no era tangible, luchando tristemente, pero sin desesperar, por acercarse a aquella voz perdida al otro lado de la habitación. La voz suplicó de nuevo que nos fuésemos. Tom, por favor, no lo soporto un momento más. Sus ojos asustados explicaban que fueran lo que fuesen los propósitos y el valor que hubiera tenido antes, todo se había esfumado definitivamente. Vosotros dos volved a casa, Daisy, dijo Tom, en el coche del señor Gatsby. Mi prima miró a su marido alarmada, pero él insistió con magnánimo desdén. Id delante, no te molestará. Creo que se da cuenta de que su presuntuosa historieta de amor ha concluido. Un momento después se habían marchado sin decir una palabra, volatilizados, convertidos en algo fortuito, privados incluso como simples fantasmas de nuestra piedad. Al cabo de un momento, Tom se levantó y empezó a envolver con la toalla la botella de whisky sin abrir. ¿Queréis un poco de esto? ¿Jordan? ¿Nick? No contesté. ¿Nick? Me preguntó de nuevo. ¿Qué? ¿Quieres? No. Acabo de recordar que hoy es mi cumpleaños. Cumplía 30. Ante mí se extendía la prodigiosa y amenazadora senda de una nueva década. Eran las 7 cuando subimos al coupé y nos pusimos en camino hacia Long Island. Tom hablaba sin cesar, lleno de alegría, y reía a cada momento, pero a Jordan y a mí su voz nos resultaba tan remota como el clamor de idiomas extranjeros en las aceras o el fragor del tren elevado sobre nuestras cabezas. La identificación con los problemas de los demás tiene sus límites, y no nos parecía nada mal que todas sus trágicas discusiones se desvanecieran como las luces de la ciudad que íbamos dejando atrás. 30 años. La promesa de una década de soledad, de una lista cada vez más breve de solteros que frecuentar, de un cargamento de entusiasmos cada vez más insignificante, de unos cabellos cada vez menos espesos. Pero allí estaba Jordan a mi lado, que a diferencia de Daisy era demasiado sensata para trasladar de una época a otra sueños olvidados. Mientras cruzábamos el puente, ya en penumbra, su rostro fatigado se apoyó perezosamente contra mi hombro y la formidable sacudida de los 30 años se desvaneció ante la tranquilizadora presión de su mano. Y así seguimos avanzando hacia la muerte a través del frescor del crepúsculo. Michaelis, el joven griego que regentaba el café junto a los montones de cenizas, fue el testigo principal en la investigación. Había dormido durante las horas de más calor y cuando ya después de las 5 fue andando hasta el garage, se encontró a George Wilson enfermo en su despacho. Enfermo de verdad, tan pálido como sus pálidos cabellos y temblando como un azogado. Michaelis le aconsejó que se acostara, pero Wilson se negó diciendo que dejaría de ganar un buen puñado de dólares si lo hacía. Mientras su vecino trataba de convencerlo, estalló un gran alboroto en el piso de arriba. «Tengo encerrada a mi mujer», explicó Wilson con mucha calma. «Se va a quedar ahí hasta pasado mañana y luego nos marcharemos». El asombro de Michaelis fue grande. Habían sido vecinos durante 4 años y nunca había considerado a Wilson ni remotamente capaz de hacer nada parecido. Habitualmente era uno de esos hombres que parecen siempre agotados. Cuando no estaba trabajando, se sentaba junto a la puerta del despacho y veía pasar a la gente y a los automóviles por la carretera. Cuando alguien le hablaba, se echaba a reír con una risa agradable, aunque un tanto incolora. En lugar de ser dueño de sí mismo, estaba siempre al servicio de su esposa. Como es lógico, Michaelis trató de averiguar lo que había sucedido, pero Wilson no dijo una palabra y además empezó a lanzar sobre su visitante extrañas miradas llenas de recelo y a preguntarle qué había estado haciendo determinados días a determinadas horas. Cuando el griego empezaba ya a ponerse nervioso,
unos obreros pasaron junto al garage en dirección a su restaurante y Michaelis aprovechó la ocasión para marcharse con la intención de volver después. Pero no lo hizo. Según él, la única razón fue el olvido. Cuando salió de nuevo, un poco después de las 7, recordó la conversación al escuchar la voz de la señora Wilson que gritaba e increpaba a su marido en el piso bajo del garage. «¡Pégame!», la oyó exclamar. «Tírame al suelo y pégame, cobarde asqueroso». Un momento después, Myrtle salió corriendo a la penumbra exterior, agitando las manos y gritando. Y antes de que Michaelis tuviera tiempo de moverse, todo había terminado. El coche fatídico, como los periódicos lo llamaron, no se detuvo. Salió de la oscuridad cada vez más densa, titubeó trágicamente un instante y desapareció en la curva siguiente. Michaelis ni siquiera estaba seguro de su color. Al primer policía le dijo que era verde claro. El otro coche, el que iba en dirección a Nueva York, se detuvo unos 100 metros más allá y su conductor salió corriendo hacia donde Myrtle Wilson, violentamente privada de la vida, estaba arrodillada en la carretera mezclando su espesa sangre oscura con el polvo. Michaelis y el hombre del otro coche fueron los primeros en llegar, pero cuando le desgarraron la blusa, todavía húmeda de sudor, vieron que el pecho izquierdo se balanceaba, suelto, como una tapa, y que no era necesario buscar los latidos del corazón que quedaba debajo. Myrtle tenía la boca completamente abierta y desgarrada en las comisuras, como si casi le hubiera resultado imposible dejar salir la tremenda vitalidad que había estado almacenando durante tanto tiempo. Vimos los 3 o 4 automóviles y la gente cuando aún estábamos bastante lejos. «Un accidente», dijo Tom. «Eso está bien. Wilson tendrá por fin algo de trabajo». Disminuyó la velocidad, pero todavía sin intención de parar, hasta que al acercarnos más, el silencio y los rostros graves de los espectadores a la puerta del garage le hicieron frenar maquinalmente. «Vamos a echar una ojeada», dijo con aire indeciso. «Nada más que una ojeada». Solo entonces tomé conciencia de un sonido quejumbroso que brotaba sin pausa del garage, un sonido que al apearnos del cupé y dirigirnos hacia la puerta se transformó en las palabras «Dios mío, Dios mío», repetidas una y otra vez en entrecortado lamento. «Aquí ha pasado algo grave», dijo Tom muy agitado. Poniéndose de puntillas por encima de un círculo de cabezas, se asomó al garage, iluminado tan solo por una luz amarilla con una pantalla de alambre en forma de cesto que se balanceaba cerca del techo. Luego un extraño ruido ronco se le escapó de la garganta y con un violento empujón de sus poderosos brazos se abrió camino hacia el interior. El círculo se cerró de nuevo con un ininterrumpido murmullo de protesta. Pasó un minuto antes de que me fuera posible ver nada. Después, la llegada de otras personas desordenó la fila y Jordan y yo nos encontramos repentinamente dentro del garage. El cuerpo de Myrtle Wilson, envuelto en una manta, a la que luego se había añadido otra, como si de pronto la muerta hubiese sentido frío en aquella noche sofocante, yacía sobre una mesa de taller pegada a la pared. Y Tom, de espaldas a nosotros, permanecía inclinado sobre él, completamente inmóvil. A su lado, un policía motorizado, que sudaba abundantemente y hacía muchas correcciones, apuntaba nombres en una libreta. Al principio no fui capaz de descubrir el origen de las palabras, vehementes y quejumbrosas, que se repetían en ecos clamorosos por el garage vacío. Luego vi a Wilson, de pie en el umbral de su despacho, un poco más alto que el resto, balanceándose hacia atrás y hacia adelante y agarrado al marco de la puerta con las 2 manos. Un individuo le hablaba en voz baja y trataba, de cuando en cuando, de ponerle una mano en el hombro, pero Wilson ni oía ni veía. Bajaba lentamente los ojos de la luz que se balanceaba
a la mesa de taller con su inmóvil carga y luego bruscamente volvía de nuevo a la luz del techo, sin dejar de repetir todo el tiempo su horrible grito, lleno de vehemencia. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Al cabo de un momento, Tom levantó la cabeza de golpe y después de recorrer el garage con una mirada vidriosa, balbuceó unas palabras incoherentes en dirección al policía. M mayúscula, A, V, estaba diciendo este último. O. No, R, lo corrigió su interlocutor. M mayúscula, A, V, R, O. Escúcheme, murmuró Tom con violencia. R, dijo el policía, O, G, alzó la vista cuando la ancha mano de Tom cayó con fuerza sobre su hombro. ¿Qué quiere usted, amigo? ¿Qué ha sucedido? Eso es lo que quiero saber. La atropelló un coche. Murió en el acto. En el acto, repitió Tom con la mirada perdida. Salió corriendo a la carretera. El muy hijo de perra ni siquiera detuvo el coche. Había dos coches, dijo Michaelis, uno yendo y otro viniendo. ¿Se da cuenta? ¿Yendo? ¿Dónde? Preguntó el policía con gran interés. Cada uno en una dirección. Bueno, Mertel alzó la mano hacia las mantas, pero se detuvo a mitad de camino y la dejó caer de nuevo junto al costado. Salió corriendo y el coche que venía de Nueva York la dio de lleno, a 50 o 60 por hora. ¿Cómo se llama este sitio? Preguntó el policía. No tiene nombre. Un negro de tez clara, muy bien vestido, se acercó. Era un coche amarillo, dijo. Un coche amarillo muy grande, nuevo. ¿Vio usted el accidente? Preguntó el policía. No, pero el coche se cruzó conmigo en la carretera e iba a más de 60. Quizá a 70 u 80, incluso a más. Venga aquí y dígame su nombre. No molesten ahora, tengo que apuntar su nombre. Algunas palabras de aquella conversación debieron de llegar hasta Wilson, que seguía balanceándose en la puerta de la oficina, porque de repente, entre los gritos entrecortados, un nuevo tema hizo su aparición. No tiene que decirme qué clase de coche era. Sé muy bien qué clase de coche era. Observando a Tom, noté que la masa de músculos detrás del hombro se le tensaba bajo la chaqueta. Se dirigió deprisa hacia Wilson y parándose delante de él, le sujetó con fuerza por los hombros. Tiene que dominarse, le dijo con tranquilizadora aspereza. Los ojos de Wilson se posaron en Tom. Luego se inclinó hacia adelante de puntillas y habría caído de rodillas si Tom no lo hubiera sostenido. Escuche, le dijo Tom zarandeándolo un poco. He llegado de Nueva York hace solo un minuto. Le traía el coupé del que hemos estado hablando. El coche amarillo que conducía antes no era mío, ¿me oye? No lo he visto en toda la tarde. Solo el negro y yo estábamos lo bastante cerca como para oír lo que decía, pero el policía captó algo en su tono de voz y volvió la vista con gesto belicoso. ¿Qué es todo eso? Preguntó. Soy un amigo suyo. Tom volvió la cabeza, pero siguió sujetando a Wilson. Dice que sabe qué coche mató a su mujer, un coche amarillo. Algún vago impulso hizo que el policía considerase sospechoso a Tom. ¿Y de qué color es su coche? Es azul, un coupé azul. Venimos directamente de Nueva York, intervine yo. Alguien que había llegado muy poco después de nosotros confirmó mis palabras y el policía se dio la vuelta. Bien, vamos a ver si ahora me dan ese nombre correctamente. Tom cogió a Wilson como si fuera un muñeco. Lo llevó dentro del despacho, lo sentó en una silla y volvió a salir. Por favor, alguien que venga aquí y le haga compañía, dijo bruscamente con voz autoritaria.
Permaneció vigilante mientras los dos hombres que estaban más cerca se miraron el uno al otro y entraron de mala gana en la habitación. Luego Tom cerró la puerta tras ellos y bajó el escalón que le separaba del suelo del garage, evitando mirar el cadáver. Al pasar junto a mí me susurró: «Vámonos». Tímidamente, pero con los vigorosos brazos de Tom abriéndonos camino, atravesamos el grupo de curiosos que seguía aumentando e incluso nos cruzamos con un médico apresurado, maletín en mano, a quien se había mandado a buscar media hora antes con no sé qué infundada esperanza. Tom condujo despacio hasta que doblamos la primera curva. Luego apretó a fondo el acelerador y el coupé se lanzó a través de la noche a gran velocidad. Al cabo de un rato oí un ronco gemido apenas audible y vi correr las lágrimas por su rostro. «Maldito cobarde», gimoteó. Ni siquiera se molestó en parar. La casa de los Buchanan flotó de repente hacia nosotros entre los oscuros árboles susurrantes. Tom frenó junto al porche y alzó la vista hacia el segundo piso, donde entre las enredaderas brillaban iluminadas dos ventanas. «Daisy está en casa», dijo, mientras nos apeábamos del coche. Tom me miró y frunció levemente el entrecejo. «Tendría que haberte dejado en Wested, Nick. Esta noche no podemos hacer nada más». Se había producido un cambio en él y hablaba con gravedad, con gesto decidido. Mientras recorríamos en dirección al porche la avenida de grava bañada por la luna, arregló la situación con unas cuantas frases enérgicas. «Voy a telefonear pidiendo un taxi para que te lleve a casa. Y mientras esperas, será mejor que Jordan y tú vayáis a la cocina para que os preparen algo, si es que queréis cenar». Abrió la puerta. «Entrad». «No, gracias, pero sí te agradeceré que me pidas un taxi. Esperaré fuera». Jordan me puso una mano en el brazo. «¿No quieres entrar, Nick?» «No, gracias». Me sentía un poco enfermo y quería estar solo, pero Jordan siguió a mi lado un momento más. «No son más que las 9:30», dijo. Solo hubiese entrado por la fuerza. Había tenido más que suficiente de todos ellos por un día, sin excluir a Jordan, que debió notar algo en mi expresión porque se dio la vuelta bruscamente, subió corriendo los escalones del porche y entró en la casa. Estuve sentado unos minutos con la cabeza entre las manos hasta que oí descolgar dentro el teléfono y la voz del mayordomo pidiendo un taxi. Entonces eché a andar despacio por la avenida de grava, alejándome de la casa, con intención de esperar junto al portón. Aún no había recorrido 20 metros cuando oí mi nombre y Gatsby apareció entre dos matorrales. Yo debía de sentirme muy raro para entonces, porque solo fui capaz de pensar en el brillo de su traje de color rosa a la luz de la luna. «¿Qué hace aquí?», le pregunté. «Me limito a estar, muchacho». No sé bien por qué, pero su estar me pareció una ocupación poco recomendable. Quizás se dispusiera a robar la casa de los Buchanan de un momento a otro. No me hubiese sorprendido ver rostros siniestros, los rostros de la gente de Volsheim detrás de él, entre los árboles a oscuras. «¿Se han encontrado ustedes algo anormal en la carretera?», preguntó al cabo de un minuto. «Sí». Vaciló antes de volver a hablar. «¿Ha muerto esa mujer?». «Sí». «Eso me pareció. Se lo dije a Daisy. Es mejor enfrentarse de lleno con el golpe, y ella lo soportó muy bien». Hablaba como si la reacción de mi prima fuese lo único importante. «Llegué a Wested por una carretera secundaria», continuó, «y dejé el coche en el garage. Creo que no nos vio nadie, pero no puedo estar seguro, como es lógico. Para entonces me resultaba tan profundamente desagradable que no consideré necesario decirle que se equivocaba». «¿Quién era la mujer?», preguntó. «Se apellidaba Wilson. Su marido es el dueño del garage». «¿Cómo demonios sucedió?». «Bueno,
Traté de torcer el volante. Se interrumpió y de repente adiviné lo que había pasado. ¿Era Daisy quien conducía? Sí, dijo al cabo de un momento. Pero por supuesto diré que fui yo. Cuando salimos de Nueva York estaba muy nerviosa y creyó que se calmaría conduciendo. Esa mujer apareció de golpe cuando nos cruzábamos con otro coche. Todo sucedió en un instante, pero me pareció que quería hablar con nosotros, que nos confundió con alguien a quien conocía. Lo cierto es que Daisy torció primero hacia el otro coche para evitar a la mujer, pero luego tuvo miedo y volvió a girar. En el momento en que me apoderaba del volante sentí el golpe. Debió de morir instantáneamente. El coche la reventó. No me lo cuente, muchacho. Tuvo un estremecimiento. En cualquier caso, Daisy pisó el acelerador. Traté de hacer que parara, pero no podía, de manera que tiré del freno de seguridad. Luego se derrumbó sobre mis rodillas y yo seguí conduciendo. Estará bien mañana, añadió al cabo de unos instantes. Voy a quedarme aquí, no sea que su marido trate de molestarla por esa escena tan desagradable de esta tarde. Daisy se ha encerrado en su habitación y si él intenta cualquier brutalidad, apagará y encenderá la luz varias veces. Tom no la tocará, dije. No está pensando en ella. No me fío, muchacho. ¿Cuánto tiempo se quedará esperando? Toda la noche si hace falta. Por lo menos hasta que se vayan todos a la cama. De pronto se me ocurrió una nueva posibilidad. ¿Y si Tom descubriera que era Daisy quien conducía? Podría pensar que existía una conexión. Podría pensar cualquier cosa. Miré hacia la casa. Había 2 o 3 ventanas iluminadas en el piso bajo y el resplandor rosado de la habitación de Daisy en el piso alto. Espere aquí, le dije. Voy a ver si hay alguna indicación de que se están peleando. Regresé hacia la casa siguiendo el borde del césped, atravesé la grava lo más silenciosamente que pude y subí de puntillas los escalones del porche. Las cortinas de la sala de estar no se habían corrido y comprobé que estaba vacía. Después de cruzar el porche donde habíamos cenado una noche de junio, 3 meses antes, llegué a un pequeño rectángulo de luz que supuse que era la ventana del office. La persiana estaba echada, pero encontré una rendija cerca del alféizar. Daisy y Tom, sentados uno frente a otro en la mesa de la cocina, tenían delante una fuente de pollo frito y 2 botellas de cerveza. Él hablaba con mucho empeño y para subrayar lo que decía había puesto su mano encima de la de Daisy, cubriéndola por completo. De vez en cuando mi prima levantaba la vista y asentía con la cabeza. No estaban contentos y no habían probado ni el pollo ni la cerveza, pero tampoco se sentían desgraciados. Había un inconfundible aire de intimidad sin tensiones en toda la escena, y cualquier persona hubiese dicho que conspiraban juntos. Mientras me alejaba del porche andando de puntillas, oí el taxi que se acercaba hacia la casa por la carretera a oscuras. Gatsby me estaba esperando en el mismo sitio donde lo había dejado. ¿Está todo tranquilo ahí dentro?, me preguntó con ansiedad. Sí, todo está tranquilo. Vacilé un momento. Será mejor que venga conmigo y se acueste. Me dijo que no con la cabeza. Quiero esperar aquí hasta que Daisy se vaya a la cama. Buenas noches, muchacho. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y volvió afanosamente a su escrutinio de la casa, como si mi presencia echara a perder el valor sagrado de su vigilia. De manera que me fui y lo dejé allí, iluminado por la luna, vigía incansable de la nada.